Era una noche fría de martes, y el pequeño Mateo, de apenas 7 años, dormía acurrucado en el asiento trasero del coche. Al volante, Eduardo recorría las calles desiertas de la ciudad, como hacía religiosamente cada semana desde la muerte de su esposa, Livia. Aquellas salidas nocturnas se habían convertido en un ritual silencioso, casi terapéutico. Vagaba sin rumbo fijo, con los faros cortando la oscuridad y la misma canción sonando en la radio, intentando, de algún modo, llenar el eco del vacío que lo esperaba en casa. Livia era el centro de la vida de Eduardo. Inteligente, decidida, cofundadora de una respetada firma de abogados, una mujer admirable en todos los sentidos. Cuando llegó la noticia, su mundo simplemente se derrumbó. Livia había sufrido un violento accidente al regresar del trabajo. El coche explotó, y el cuerpo, irreconocible, fue encontrado carbonizado. Para Mateo, ella era mucho más que una madre. Era el abrazo cálido en las noches frías, la voz suave que contaba sus historias antes de dormir, la sonrisa que llenaba la casa de vida. Pero Eduardo jamás dudó de la tragedia. Estaba ciego por el dolor. Desde entonces, padre e hijo siguieron adelante como pudieron, recogiendo los pedazos de lo que quedaba. Eduardo continuaba vendiendo seguros, pero actuaba en piloto automático. Mateo, en cambio, mes tras mes, se volvía más introspectivo. El dolor compartido los mantenía unidos, y, paradójicamente, aislados del resto del mundo. Esa noche, al notar que su hijo se movía inquieto por el hambre, Eduardo decidió detenerse en una pequeña cafetería al borde de la carretera. Dudaba, no quería romper el silencio que se imponía como un refugio, pero la súplica insistente de Mateo suavizó su resistencia. «Solo una hamburguesa, papá, por favor». Cedió con una leve sonrisa, casi imperceptible, cansado de tantas noches iguales. Al entrar, fueron recibidos por un ambiente sencillo pero acogedor. La iluminación era tenue, las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas, y en el aire flotaba el inconfundible aroma de fritura mezclado con el fuerte olor del café recién hecho. Eduardo eligió una mesa más apartada, en un rincón discreto, mientras Mateo, con los ojos brillando de curiosidad, examinaba en silencio cada detalle a su alrededor. Fue en ese instante que Mateo interrumpió su observación curiosa, fijando la mirada en una de las camareras. Señaló con discreción y susurró, con voz tímida y quebrada: «Papá, esa mesera se parece a mamá». Eduardo apenas reaccionó. Por dentro, atribuyó aquello a la fértil imaginación de un niño lleno de añoranza, una fantasía creada para llenar la ausencia. Sin embargo, movido por un impulso involuntario, se giró para mirar, y entonces el tiempo pareció detenerse. Se congeló. Allí estaba ella. Cabello castaño recogido en un moño sencillo, ojos claros, el mismo andar ligero y familiar que Eduardo jamás pudo olvidar. Su corazón se aceleró. Por un instante, fue como si el mundo dejara de girar. ¿Sería posible? Sería. Livia. Ella cruzaba el salón con una bandeja equilibrada en las manos, atendiendo otra mesa, ajena al torbellino que comenzaba a formarse dentro de él. Pero su mente, entumecida por el duelo y el tiempo, se negaba a aceptar lo que sus ojos insistían en mostrar. «No puede ser, es solo alguien parecida», murmuró para sí mismo, tratando de racionalizar lo imposible. Pero entonces ella lo vio, y en ese breve segundo, el mundo a su alrededor dejó de existir. Sus ojos se encontraron y, como un reflejo involuntario, la bandeja se le cayó de las manos con estruendo. Su rostro palideció, y su voz salió temblorosa, casi sin aire: «Eduardo, ¿eres tú?». Él se levantó lentamente, como quien camina sobre vidrios rotos, invadido por una mezcla de incredulidad y temor. Mateo, sin comprender del todo, observaba la escena en silencio, con los ojos abiertos de par en par y el corazón latiendo con fuerza. «Livia, no puede ser», susurró Eduardo, como si hablara consigo mismo, aún sin creer lo que veía. Ella corrió hacia él sin dudar, los ojos llenos de lágrimas, la respiración entrecortada. Extendió una mano temblorosa y acarició suavemente su rostro, como si necesitara confirmar, con el tacto, que aquello no era un sueño. «Soy yo, Eduardo», dijo con voz entrecortada, mientras las lágrimas rodaban libremente por su rostro. La expresión de Eduardo era una mezcla de shock y angustia, la confusión en su rostro era casi desesperante. «¿Cómo es posible? Vimos el cuerpo. Yo te enterré, Livia». Sin responder, ella lo sacó apresuradamente de la cafetería, como si temiera estar siendo observada. Temblaba de pies a cabeza, y sus ojos recorrían el estacionamiento con inquietud. Entonces, se detuvo, miró a Eduardo con un dolor contenido y susurró: «No morí. Tuve que fingir que estaba muerta». El silencio que siguió fue asfixiante.
Eduardo la miraba atónito, el ceño fruncido, intentando comprender. ¿De qué estás hablando? Ella respiró hondo, reuniendo fuerzas para decir en voz alta la verdad que había escondido durante 2 largos años. Aquella noche, al salir de la oficina, Livia fue sorprendida por hombres armados. Sabían exactamente quién era. Conocían su origen acomodado, su rutina y, peor aún, sabían que era madre, y fue eso lo que usaron en su contra. Me secuestraron, Eduardo, contó, con voz quebrada. Me dijeron que si intentaba escapar, los matarían a ustedes dos. Me obligaron a entregar todo, mis documentos, el celular, el coche, y se lo dieron a otra mujer. Bajó los ojos por un instante. Fue ella quien sufrió el accidente. Ella murió en mi lugar. Lloraba en silencio, acurrucada como una niña asustada, dominada por un miedo que nunca la abandonó por completo. Su cuerpo temblaba, como si aún estuviera bajo el dominio de aquellos días oscuros. Eduardo, incapaz de soportar el peso de la revelación, cayó de rodillas ante ella. El pecho oprimido, la mirada perdida. Era dolor, alivio, rabia y amor, todo al mismo tiempo. ¿Por qué ahora, Livia? ¿Por qué estás aquí? Preguntó con voz entrecortada, tratando de entender ese reencuentro inesperado. No quería que me vieran, respondió, con la voz casi apagada. Solo estaba de paso, conseguí un trabajo sencillo en la cocina de la cafetería. Hizo una pausa, como si reviviera el momento en que todo se derrumbó de nuevo. Pero cuando los vi a ti y a Mateo allí, tan cerca, tan reales, mi corazón no lo soportó. No pude irme. Pensó en huir otra vez. Creía que sería más seguro, que todavía había peligro rondando, y desaparecer, como antes, parecía la única salida. Pero Eduardo no lo permitiría. La sostuvo por los hombros, firme, mirándola directo a los ojos. No vas a desaparecer otra vez, dijo con convicción. Soy el padre de Mateo. Soy tu esposo. Y, a partir de ahora, soy tu escudo. Esos hombres no nos quitarán nada más. No se llevarán a mi esposa. Y jamás, jamás, a la madre de mi hijo. Y en esa mañana de cielo despejado, 2 años después de tanto dolor, Eduardo, Livia y Mateo se sentaron a la mesa para desayunar, juntos, en casa. Livia ocupó el mismo lugar de siempre, como si nunca se hubiera ido. Eduardo sostuvo su mano con firmeza, como quien hace una promesa silenciosa. Estamos en casa, Livia. De verdad, esta vez. Ella sonrió entre lágrimas, la mirada llena de gratitud. Gracias por no rendirte conmigo. Mateo corrió hacia ella, la abrazó con sus bracitos y apoyó la cabeza en su pecho. Ahora no te vas a ir nunca más, ¿verdad, mamá? Ella lo besó con ternura en la frente. Nunca más, mi amor. Y en ese instante, el tiempo volvió a caminar. Porque cuando el amor resiste lo imposible, es capaz incluso de vencer a la muerte. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, comentar aquí abajo lo que sentiste y compartirla con alguien que necesite recordar que el amor verdadero resiste incluso a la muerte. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perder ninguna de nuestras historias emocionantes.